Este es un episodio especial, el cual fue un episodio exclusivo para Patreon del 4 de julio del 2020. Queremos compartirlo con todos ustedes y les recordamos que pueden acceder a este y otros episodios exclusivos, así como las versiones extendidas de nuestros nuevos episodios, suscribiéndose a Patreon. Le damos la bienvenida a nuestro Patreon Avisu, bebedor social, y saludamos a nuestras bebedoras sociales Romina Vázquez y Laura Porras. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Y en esta ocasión les traemos un Bloody Mary, exclusivo para Patreon, Catalepsia, el terror de ser enterrado vivo. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida, y, sin embargo, ese cese no es más que una suspensión, para llamarle por su nombre, catalepsia. Chan, chan, chan. Estábamos citando a este señor muy famoso, porque es muy famoso, Edgar Allan Poe. De hecho, al final, catalepsia yo lo puse porque, si no íbamos a terminar leyéndonos el ensayo de él, pero este ensayo en realidad habla sobre este trastorno. ¿Has escuchado alguna vez hablar de catalepsia? ¿Han escuchado ustedes hablar de catalepsia? O sea, yo no la conocía con ese nombre. Cuando escuchaba catalepsia pensaba, lo sentía más ligado a epilepsia y cosas así. Pero sí había escuchado muchas veces de relatos sobre muerte aparente. Lo que llamaban eso de la falsa muerte. Pero no lo conocía con este nombre, entonces por eso cuando estábamos investigando al respecto y al saber que se llamaba así, entendí mejor muchas de estas historias que se cuentan sobre personas que han sido enterradas vivas y cosas por el estilo, ¿no? Sí, de hecho creo que es bastante popular esto de las historias de personas enterradas vivas, o incluso de taquito por ahí te las dicen cuando te cuentan historias de cementerios. Claro. Porque dicen que los guardianes de los cementerios, las personas que trabajan ahí, a veces escuchan pues gritos, o escuchan como que, sabes, ¿no? Desesperación. Y puede ser, de repente dicen, ¿no? Que podría ser personas que acaban de verdaderamente despertarse y que no estaban muertas, ¿no? Claro, lo que pasa es que de hecho era algo relativamente usual hasta más o menos el siglo XIX, que es cuando comienzan recién a darse los velatorios, ¿no? Antes los muertos eran enterrados prácticamente de inmediato y recién en el siglo XIX es cuando ya se comienzan a dar estas prácticas de esperar entre 1 a 3 días para poder enterrar el cuerpo, precisamente por eso, porque se habían dado muchos casos de gente que había sido enterrada viva. Sí, es cierto. De hecho hay algunas culturas, como la cultura japonesa, en la que por tradición dejan el cuerpo expuesto durante un tiempo a cajón abierto para que de alguna manera se despida de su casa o una cosa así, más o menos, ¿ya? Que de hecho hay algunos casos de catalepsia que luego los mencionaremos, y hay uno en particular de Japón que se salvó la persona por esta tradición. Claro. Pero también, antes, como dices, los enterraban así de una, solamente los maquillaban, los ponían bonitos y los enterraban. Pero ahora yo estaba conversando con alguien que queremos mucho ambos y que ambos la conocemos, y me contaba que ahora lo que hacen es sacarle todos los órganos al muerto. Y si hay donación de órganos, pues eso se va a la donación.
Entonces se le saca todos los órganos y se pone como dentro de una bolsa, una especie de bolsa, y se vuelve a meter dentro del cuerpo. Ya. Entonces ya es imposible que pase esto del fenómeno de la catalepsia, porque ya, obviamente ya si no... incluso lo hace un poco más terrorífico, porque si es que tú no estabas muerto, básicamente en la preparación del cuerpo es donde te matan. Claro, es que lo que pasa es que hasta todavía a mediados del siglo XIX, las prácticas al momento de enterrar a las personas o de declarar la defunción no eran las mismas que hoy en día. Era más simplemente un médico con el estetoscopio. Se hacían algunos estudios que consistían básicamente en identificar los signos vitales, básicamente el pulso cardíaco, los latidos del corazón, pero no más. Hoy en día pues hay equipos que monitorizan mejor la actividad cerebral y otros que pueden dar una fe real de que la persona sí está difunta. Por ejemplo, hay varios tipos de enfermedades que hacían muy difíciles a los doctores determinar si de verdad estaba muerta o no. Por ejemplo, en casos de hipotermia grave o durante un sueño letárgico, no podían percibirse los latidos del corazón, o sea, la actividad cardíaca bajaba demasiado y a veces no era percibible por los estetoscopios. Y no solamente en estos casos, sino también en casos de asfixia, de intoxicación por monóxido de carbono, congelamiento extremo, un golpe de calor o incluso cuando eran golpeados por rayos. En este tipo de casos y algunos otros más, hacían muy difícil que el doctor pues, pueda asegurar de que uno estaba difunto en realidad. Porque lo que monitorizaban, que era el pulso cardíaco o los latidos del corazón, se reducían a su mínima expresión, pero todavía seguían estando ahí presentes. Ok, o sea, claro, hay algunas enfermedades o algunas situaciones, como dices, que nos llevan a pensar, bueno, ya sí, se murió. Digo, es lo que pasa, ¿no? O sea, es más probable. A veces, como se ven en las películas, ponte ante un accidente o algo, lo que hacen es le miden el pulso, y si no tiene pulso dicen, ay, no, ya no tiene pulso, ya se murió. Es el descarte más rápido. Y a veces incluso dicen, ya llama a la ambulancia, no, ya se murió, ya fue. Y es lamentablemente, o sea, imagínate que se dé ese caso, ¿no? De que ocurre un accidente o algo y descartan el llamar de inmediato a las autoridades porque no sienten el pulso. Entonces podrían estar condenando a una persona que a lo mejor está pasando por un efecto de esto, ¿no? Claro, o sea, de hecho es muy, o sea, en la antigüedad era más común, ahora yo creo que podría darse también. De hecho, los casos que vamos a ver en un ratito son del 2014, del 2013, el más reciente, o sea, no son muy lejanos. El más reciente que yo tengo es el 2018. ¿Ves? O sea, es de ahorita. Yo tengo una historia, de hecho, hasta familiar sobre catalepsia, y cuando me contaron esto hace un rato, porque estaba hablando con mi papá, me dio más pánico porque dice que cuando tienes antecedentes familiares de catalepsia es más probable que te dé, y yo de... Ah, no mames. Ya sé. Pero a ver, estamos hablándoles, soltándoles todo sobre la catalepsia, pero vamos pasito a pasito, suavecito, y digamos, ¿qué es catalepsia en sí? Como ya se habrán dado cuenta, tiene que ver con el acto de morirse, pero no morirse, algo así. Entonces dice, para empezar, el vocablo catalepsia procede del latín catalepsis y a su vez del griego, no sé leer griego, no soy Percy Jackson, pero se podría leer como catalefis o algo así, que es una acción o acto de coger o de sorprender. Yeah. Y esto viene porque la catalepsia termina siendo una manifestación patológica en la que sin previo aviso queda suspendida toda la sensibilidad exterior, todo movimiento. Y esto quiere decir que, o sea, no te puedes mover, no hay ninguna sensibilidad y hasta parece que estás muerto. Entonces la persona, el médico que te revisa, a simple vista, como mencionaba Diego, simplemente dice, ¿sabes qué? Se finí, se mamut, se lo llevó, se pillín, ya se murió. Entonces, esa es la catalepsia. Y
el gran miedo a la catalepsia es porque en realidad no estás muerto, estás sintiendo todo, pero no puedes dar signos de que, oye, estoy vivo, ayuda, ayuda policía. Claro, en algunos casos asocian mucho el tema de la catalepsia con las parálisis del sueño, por ejemplo, que eso ya es un asunto de otro tema, pero lo describen como una situación similar, por no decir la misma, solo que a un nivel de intensidad diferente, pero que viene a ser lo mismo, ¿no? El hecho de despertar y estar consciente y no poder realizar movimientos voluntariamente es básicamente lo mismo que ocurre con una persona cataléptica. Claro, en otro nivel. Uh-huh. Exacto. Claro, la parálisis del sueño es horrible, horrible. A mí me ha sucedido alguna vez y es frustrante, es horrible, porque incluso tú tienes como para verte por fuera, pero ese es otro tema del que podríamos hablar. El desdoblamiento. De repente después, sí. Sí, es interesante. Ya lo habíamos mencionado en alguno de los Bloody Mary, estoy segura. Sí. Estoy segura que sí. Bueno, a ver, hablando de Bloody Marys y que ya hemos mencionado algunas cosas, de hecho, la catalepsia es tan popular como decíamos, en relatos, en cultura popular, en cuentos, en leyendas, que ya habíamos tenido una mención a la catalepsia anteriormente en una leyenda urbana de la que ya habíamos hablado y que deberían ir a revisarla, que es el capítulo 6 sobre leyendas urbanas parte 1. Exactamente. Y de hecho, esta leyenda de la que les hablo es una que da paso a al nombre de uno de nuestros tragos más populares, del Bloody Mary. Exacto. Así es. Porque justamente hay varias versiones del origen de Mary, que se te aparece y te mata, ya tú sabes, y si no lo sabes, revisen el capítulo. Pero hay uno en particular en la que se atribuye a parte de la maldición que cae a la catalepsia, porque se dice que a Mary Mary muere y le dejan como que atada una campanita. Uh-huh. Y cuando ella despierta dentro de ya muerta, toca la campana pero nadie la escucha, entonces ahí es donde ella se vuelve, o sea, en su intento de salir del ataúd y todo, muere, y cuando ellos vuelven cuando su familia ya viene y revisa el ataúd, encuentran que sus uñas estaban rotas, que estaba todo rasgado el ataúd, y bueno, como Mary muere así, les echa una maldición, y por eso, para invocar a Mary, hay una campanita ahí en el medio y todo esto. Chequen el capítulo, pero también ahí es culpa de la catalepsia. Claro, pero, o sea, imagínate que, o sea, te ponen una campanita como para saber que estás vivo después de que te entierran, y que aún así tocas la campanita y nadie viene, o sea, es como que... sí. Pésimo servicio. Sí, en serio. Bloody Mary, si estás escuchando eso, por favor, no te me aparezcas esta noche. No, chango, no. No, ya. Mira que hoy estoy grabando lejos de mi cuarto, estoy como que... No, tenemos que grabar otro episodio sobre la maldición que tenemos nosotros cada vez que grabamos estos episodios. Cada vez que grabamos. Sí. Siempre pasan cosas. Siempre nos pasa algo. Ajá. No invoquemos. Ok. Pero... Volvamos al tema. No invoquemos aquí. Volvamos al tema. De hecho, esta leyenda de Bloody Mary que acabamos de mencionar y que de la campanita, sí era una práctica común en la antigüedad, ¿verdad? Es que lo que pasa es que la práctica de los entierros ha ido evolucionando a medida que iban pasando los años. Por ejemplo, en la Edad Media, ahí se tenía mucha más superstición. Entonces, a pesar de que habían casos de que los muertos, digamos, que se movían después de que ya los habían dado pues, por difuntos, ellos pensaban que tenía un origen sobrenatural, como de los vampiros o de los muertos vivientes, y les cortaban la cabeza con un hacha. O sea, imagínate que tú que no estabas muerto del todo, sino que despiertas, oh familia, qué bueno verlos de nuevo, y que se te acercan y te cortan la cabeza con un hacha, ¿no? Eso solía pasar en la Edad Media. Okay. Solo que eso ya fue evolucionando con el tiempo, y es recién hasta, como mencionábamos nuevamente, el siglo XIX, ha pasado simultáneamente en varios países, así que no es solamente cosa de un solo lugar, en el que se empezaron a dar diferentes relatos o anécdotas
de personas que habían sido enterradas vivas. ¿Y por qué? Lo que pasa es que empezaban a haber varios trastornos del sueño que se estudiaban mejor. Incluso había una enfermedad que era la enfermedad del sueño provocada por la mosca tsetse, que hacía que tenía un efecto parecido al de estar muerto. Entonces, un caso como por ejemplo pasó en Kentucky, no en un KFC, no, sino en Kentucky, el estado de Estados Unidos. Ahí un hombre, tras sospechar de que su esposa haya podido estar sufriendo esta enfermedad del sueño, manda que exhumen su cadáver, ¿no? Y se dan cuenta de que los síntomas típicos de estos casos, que eran que no se encontraba en la misma posición, que tenía una expresión de terror en el rostro, rasguños en la tapa del ataúd, heridas en las manos, en la cabeza, etcétera. Y entonces esto demostraba de que había estado vivo y tratando de salir. Y es por eso que a causa de esto es que este hombre decide, al momento de ser enterrado él, que esperen 3 días para poder enterrarlo, ¿no? Entonces empieza como que a surgir cada vez más común este tipo de tradiciones que ya después sería instaurada por ley. Así es. Oye, pero por ejemplo esto de la campana, hay un dicho muy popular que es salvado por la campana. Ya, sí. Viene de eso, porque real era el hecho de que si te enterraban y te ponían la campanita por si las moscas, y no la mosca tsetse, sino por si acasito, ¿no? Entonces, viene de eso, de salvado por la campana. Imagínate. Ah, mira, yo juraba que venía de la clásica expresión, ¿no? De que sonaba la campana de la campana del timbre. Recreo. Ajá, justo cuando ibas a tenías que hacer algo, ¿no? Ah, mira. Voy a anotarlo, para cosas interesantes que se aprenden con el podcast. Aparte, ahorita que mencionabas esto del señor que dijo que porfis y esperen 3 días antes de hacerle la enterración, y me refiero al ataúd y no a la otra enterración. Oye, estoy muy pervertida últimamente. Ok, tranquila, perdón. Judith, tranquila. Está también pervertida últimamente, no sé qué me está pasando. Pero estaba revisando un noticiero chileno y ellos hablaban de que había una familia de gitanos que muere uno de ellos y el último deseo de este señor, de este gitano, era que por favor, cuando ya lo vean muerto, le corten las venas para asegurarse de que de verdad esté muerto. O sea, básicamente que lo rematen, por si acaso. Yeah. Porque en su familia había habido habían habido casos de catalepsia y que él no quería pasar por eso. O sea, si en el caso de que ya habían esperado y él no se levantaba, pues por favor que le corten las venas, porque prefería morir de una vez así a despertarse muchos metros bajo tierra, pues, ¿no? Wow. Y la funeraria no aceptó eso porque pues no, ¿qué le pasa, señor? Pero varias personas de la familia decían no, que por favor, que era el último deseo del difunto, ¿no? Wow. Imagínate, es que el miedo el miedo a tener esto de verdad es grande. Mira, ahora yo aprovecho para contarles. Hace ratito estaba hablando con mi papá y le digo, oye, ¿qué has escuchado de la catalepsia? Y le comienzo a contar y me dice, sí, tu tío, pues. Y yo, ¿qué? Y él me dice que uno de sus primos, en su tierra, mi papá es de un pueblo alejado en Cusco. Yeah. Y me dice que su primo se murió, o sea, se murió. Y dijeron, bueno, está muerto, hay que preparar el cuerpo. Y lo estaban bañando, ya, como para ya llevarlo a que lo preparen y todo eso, porque fue muerte natural. Y dijeron, bueno, y como es un pueblo alejado, nada más lo iban a bañar, lo iban a poner bonito y ya pues para el cajón. Entonces dice que, lo estaban bañando y dice que el señor se despertó así de, ¿qué me está pensando? ¿Qué pedo? Se despertó y papá me dice, yo no sé si eso habrá sido catalepsia o no, me imagino, pero fue como que ya lo estaban por enterrar y se despertó en plena ducha. Sí. Imagínate. Claro, de hecho es que es algo que como hemos visto por las fechas, sigue pasando hasta ahora.
Y en muchos casos, pues, los casos más usuales suelen ser precisamente en lugares donde no se tiene la costumbre de hacer, pues, una autopsia o un rigor médico exhaustivo para poder determinar la causa de defunción y cosas por el estilo. O incluso en algunos casos, en ciudades también, pero por un tema de negligencia. Ya, claro, porque pueden decir, bueno, ya, hasta aquí llegó el esfuerzo, listo. Claro, simplemente porque, imagínate, ¿no? Que tengan que certificar a varios cuerpos y se les haya pasado alguno por ahí, declara que se murió nomás, ¿no? Y sobre todo en localidades muy habitadas, como por ejemplo Brasil, puede ocurrir esto. Y, de hecho, si es que algo puede ocurrir, pues va a ocurrir. Y es lo que pasó en el 2018. Este caso fue en la localidad de Riachão das Neves de Brasil, cuando la ciudadana brasileña Rosángela Almeida Santos, de 37 años, se le declara muerta por sepsis. No por sexy, no es que era muy sexy que ella se murió por eso, no. ¿Por qué? Sino por sepsis, que es una infección. Corro peligro. Sí, yo también. Ay, por favor. Ay, por favor. Básicamente, esta enfermedad es una infección bacteriana en el torrente sanguíneo, que es básicamente como que una super complicación de una infección hasta el punto de llegar a ser mortal. Y los síntomas pues son fiebre, dificultad para respirar, un ritmo cardíaco acelerado, confusión mental y lo más interesante es la baja presión arterial. Que esto a lo mejor hizo que los médicos puedan precipitarse con su diagnóstico, ¿no? Y se dice que después de 11 días del funeral, el sepulturero pues comunica a la familia de que había estado escuchando estos como que gritos de la tumba, y cuando la exhuman se dan cuenta de lo mismo que ya habíamos visto en casos anteriores, ¿no? De heridas y signos de haber intentado salir de ahí. Uy. Yo de hecho ahorita que mencionas, mira, tengo otro caso de Brasil primero, luego les cuento lo que es. En Brasil, en el 2013, una familia brasileña celebraba el velatorio de un niño de 2 añitos que había dejado de respirar por una neumonía. Se llamaba Kevin Santos. Dice que estaba tumbado en el ataúd, aparentemente muerto, pero en pleno velorio se paró, se sentó y dijo, papá, ¿me puedes hacer un vaso de agua? Oh. Luego de eso se volvió a dormir y ya no despertó más. O sea, fue como un lapsus así de me despierto, pido agua y me vuelvo a morir. ¡Hala! Que eso sí es mucho más random, ¿no? Más raro. Es muy, muy random, ajá. El despertar del niño causó pues un montón de conmoción, imagínate, en pleno velatorio. Y luego ya no lo pudieron, o sea, básicamente su entierro se celebró 1 hora después de lo previsto, nada más por el pequeño incidente cataléptico que pasó ahí. Wow. Imagínate. Y ahora lo que decía decir es que estaba recordando. Yo he visto en YouTube, porque en YouTube encuentras de todo, desde Yuya saliendo a decirte como, hola guapuritas, encuentras de todo. Había un ¿cómo se dice? Un ¿YouTuber? No, un youtuber no, ni me acuerdo de quién fue, pero había como como cuando te enseñan, ¿cómo se dice esto? ¡Tutorial! Eso, al mismo tiempo, es Crash. Un tutorial de qué hacer si te entierran vivo y cómo escaparte del ataúd, o sea, sin fracasar en el intento. Yeah. Tipo, no rasques para arriba, o sea, te daban tips de cómo sobrevivir si estás muerto, o sea, de cómo sobrevivir si en realidad no estabas muerto, estabas vivo pero te enterraron, ¿entiendes? ¿La idea? Sí. Había un tutorial de eso. Y si quieren saber eso, no se preocupen que yo les tengo acá los pasos, paso a paso lo que hay que hacer, así que, pero eso para el final todavía. Ya está, tips cultura cocktail también ahí, si te entierran vivo, por favor, anotas, lápiz y papel y para eso, con esto te libras. Exacto. Bueno, mira, hablando de otros casos así extraños, por ejemplo, en el 2011, un hombre sudafricano de 60 años sufrió un ataque de asma. Entonces, le dio el ataque, supuestamente murió, su familia
ya lo que tú decías, no hizo el procedimiento, sino de frente llamó a una funeraria y los trabajadores de la morgue lo llevaron a la cámara frigorífica. Pero 21 horas después, el hombre se despertó rodeado de cadáveres, muerto de frío, y se puso a gritar. Entonces, dos de los empleados oyeron los gritos del señor que, o sea, te imaginas, me acaba de medio ahogar, me despierto, estoy todo calato, lleno de alrededor con muertos. Dice que lo oyeron gritar, fueron, porque pensaban que era un fantasma. Pero cuando volvieron, lo encuentran pues ahí, abren la nevera, el hombre estaba vivo y llaman a la ambulancia. Y tras pasar 6 horas en un hospital, los médicos vieron que estaba perfectamente y lo mandaron de regreso a su casa. ¡Wow! Como que ya, ¿estás bien? A tu casa. Y te imaginas, tú, la familia, lo mandaste a la morgue, te toca el timbre y te dice, hola, no me morí. Oye, ¿sabes? Eso me pasó hace un par de días. ¿Te moriste? O sea, no a mí, sino al personaje de un videojuego. Y eso, de hecho, estaba jugando. ¿Y yo te moriste? Estaba jugando al Grand Theft Auto y justo había una misión en la cual es como que te desmayan y te mandan a la morgue y te despiertas en la morgue y tienes que escapar. Oye, de eso hay un montón de referencias. Ay, es que hay muchas historias de morgue. Podríamos hablar de eso también, amigo. Sí, estaría interesante. De hecho, es muy usual en películas. Por ejemplo, la última de Baywatch, que se meten ahí también a la morgue. Hay muchas referencias en la cultura popular al respecto. Sin ir muy lejos, les voy a recomendar una serie que no habla mucho de eso, pero tiene una escena de morgue y de cuerpos y de cosas así que está bueno. Okay. Mira, hace un momento también, yo estaba ahí recolectando historias, no solo de internet, sino de amigos, de familiares. Me enteré de cosas que no me quería enterar. Yo no quería saber que tengo antecedentes de catalepsia. Pero, Lau me estaba contando, ella es enfermera y uno de sus profesores, de sus jefes, de enfermero, que les contó también que por lo que había pasado, y espero no equivocarme mucho al contar la historia, pero ella me decía que a este señor se le murieron 2 personas al mismo tiempo, y una de ellas pues él estaba preparando el cuerpo, que ves como que les decía que lo tienen que bañar, le tienen que sacar los órganos, que dice que le tienen que... Sí, pero él primero para llevarlo a que le saquen todo y así, lo taponean, le taponean todos los orificios. Ya. Ya las orejas, la nariz, todo lo taponean y lo atan. Lo atan porque dice que es natural que el cuerpo después de post-mortem sí se mueva poquito. Ajá, tiene espacio. Entonces, lo que hacen es amarrarlo para que se quede en la posición en la que va a ir al ataúd. Uh-huh. Entonces dice que este señor pues lo amarra, se lo lleva primero este cuerpo, lo está llevando, y cuando llega a la morgue el muerto se sentó. Como que se sentó y dice que imagínate, tú estás llevando al muerto, se te siente el muerto, es como que ¿qué? Ah, la mierda. Salió pues embalado el señor de que subió las escaleras porque el ascensor que subió, y dice que fue y trajo al médico y le dice, el muerto se ha sentado, el muerto está vivo. Y lo revisaron y le tuvieron que explicar al señor que él estaba amarrado sin poder moverse porque pues había seguido todos los procedimientos que se seguirían si hubiera estado realmente muerto. Ah, su madre, qué fuerte. Yo me imagino que médicos, trabajadores de morgue y así deben tener muchas historias de este tipo, ¿no? Sí, está bueno para recopilarlas y hacer un episodio al respecto. Sí, si nos están escuchando algún doctor o algo y aquí estamos metiendo la pata, nos corrigen y de paso nos cuentan sus historias. Porfa. Y ahora hemos estado mencionando pues este tema de ser enterrados vivos, porque existe pues esa tradición de enterrar los ataúdes bajo tierra, aunque en nuestro caso tenemos más la costumbre de usar pues nichos en estos cementerios generales, ¿no? Que están como que puestos un ataúd encima del otro y con unas especies de tapas de concreto, que yo creo que de eso sí
no hay forma de salir porque ya está todo bien sellado con concreto. En cambio el otro es tierra, que estaba cayendo por gravedad, pero digamos que sí es posible salir de un entierro de este tipo. Ahora, pero ¿de dónde proviene esta costumbre? Y más o menos radica del año 1655 en Londres, cuando mandan la orden de que los cuerpos sean enterrados a 2 metros, precisamente para no propagar la peste bubónica que ocurrió en Londres. Y de eso ya hemos hablado en el episodio 20 sobre la maldición de los años 20 y las pestes y todo esto, que era un rebrote de la peste negra que se dio específicamente en Londres. Y para evitar este contagio es que se empezaron a enterrar los cuerpos a esta distancia y con estas características, porque los cementerios pues se volvían focos infecciosos. Claro. Es un dato curioso para los que han escuchado el episodio 20 sobre la maldición del año 20 y todas las pestes y pandemias, ¿no? Chan, chan, chan. Oye, hablando de eso, hay una canción infantil, ¿no has escuchado? Que dice, la vaca es un animal toda forrada de cuero. La vaca es un animal toda forrada de cuero. No. Fíjate pues. Y después de eso dice, hay una parte del coro que dice que si se muere ¿cómo es? Que si se muere mi suegra, la voy a enterrar boca abajo. Por si acaso resucita, que siga cavando hacia abajo, que siga cavando hacia abajo. ¿No has escuchado? Qué bueno, no lo he escuchado. No sé entonces qué tipo de canciones yo escucho, pero es que yo recuerdo haber cantado eso de chiquita y decían que si se muere mi suegra le voy a entrar boca abajo para que siga cavando hacia abajo. O sea, está interesante. Eso es un tip si no te cae tu suegra. Perdón, señoras. Perdón. Pero así decía la canción. Okay. Ahora, otro caso que teníamos por aquí, dice, un venezolano que se despertó en su propia autopsia. ¡Hala! ¿Te imaginas? ¡Hala, qué feo que te están cortando ya! Sí. No, dice, pero este chico tuvo muy buena suerte. Dice que el venezolano Carlos Camejo, de 33 años, fue declarado muerto tras un accidente de tráfico en el 2007. Se lo llevaron, lo montaron en la camilla, lo miraron, bueno, sin mayor opinión, está muerto. Luego de eso, su esposa fue avisada del accidente. Le dijeron, aló señora, ¿sabe qué? Su esposo tenía un accidente, por favor vaya a la morgue para que reconozca el cuerpo. Cuando la señora llega al hospital, en lugar de reconocer el cuerpo, se encuentra a su marido en la sala de espera leyendo un informe de su propia autopsia. ¿Qué? Como que, ¿qué? Exacto. Fue como que, ¿what? Y dice que lo que había pasado es que los médicos ya estaban listos para abrirlos. Incluso él mismo dice, los médicos estaban listos para abrirme, pero se dieron cuenta de que mi cara estaba sangrando. Entonces me cosieron rápidamente y obviamente sin anestesia, porque ya estaba muerto. Lo cual hizo que me despertara, porque el dolor era insoportable. O sea, que comenzaron a coser y fue como que ¡ah, wow! Algo así. Y eso es lo que Carlos Camejo explica, ¿no? Dice que el accidentado regresó a su casa sano y salvo, pero que mira, no es por nada, pero decía, pero en el transcurso del suceso algún trabajador del hospital o un policía aprovechó para robarle todo lo que tenía encima. 600,000 bolívares, la cadena de nacimiento y hasta el anillo de matrimonio, pero al menos regresó con vida. Bueno, eso también pasaría acá, en serio. Sí, es muy probable. Es muy probable. Wow. Estos casos, por Dios. Oye, lo curioso es que, o sea, son casos muy improbables, digamos, dentro de lo que cabe. Pero aún así, hay mucha gente que ha agarrado la manía o costumbre de enterrarse viva voluntariamente, como si fuera un deporte extremo. ¿Es en serio? En serio. Hay varios casos documentados, incluso en YouTube hay algunas personas que lo han hecho y lo han grabado y lo han documentado.
Y de hecho es más usual de lo que parece. Miedo. O sea, hay gente que lo ve casi como una especie de terapia para poder ver la vida de otra manera, ¿no? Tener como una especie de un renacimiento, por así decirlo. En serio, bueno. Digo, es más usual de lo que creas, pero esto ocurrió, hay un caso de estos que obviamente han tenido que salir mal. Para que salga bien algo, primero ha tenido que salir sí. mal. Y de hecho esto pasó... No, sí, prueba y error. Claro, exacto. Y eso pasó en 2011 cuando un ruso de 35 años, junto con un amigo, quisieron llevar a cabo este experimento. Y se enterró pues por un día entero, tomando las precauciones o sea, para no morir deshidratado, pues llevó una botella de agua, un teléfono celular para poder avisar si es que se sentía mal. Y dejaron un tubo para que pueda entrar oxígeno por ahí hacia adentro del ataúd. Entonces, ya fue enterrado por su amigo estuvo ahí esperando un rato, luego al cabo de unas horas le llama a su amigo y le dice que estaba todo bien, que es normal, que se vaya a descansar, que cualquier cosa le iba a llamar. Entonces ya su amigo se va todo y cuando regresa al día siguiente para desenterrarlo, lo encuentra muerto. ¿Qué había pasado? Justo esa noche había estado lloviendo y eso hizo que o sea, por el lodo, la tierra mojada, todo eso se obstruya el conducto de ventilación. Entonces terminó muriendo ahogado. Asfixiado. Exacto. Y así como han habido muchos ¿Pero casos, para qué? No solamente por casos de asfixia, sino a veces la madera del ataúd no es suficientemente resistente y terminan siendo aplastados por la caja, ¿no? Claro. Que eso, de hecho, Es lo que te decía en los tips para escapar. Si es que tú llegas a romper la madera, te cae todo el peso de la tierra que tienes encima. Creo que en Los Solucionistas o en ahora me ves, Now You See Me, me parece que ahí mencionan que el papá de este personaje era un escapista y que termina muriendo por eso, porque el ataúd era de mala calidad o algo por el estilo. Si no me equivoco era de esa película o si no era de otro relato de un ilusionista que había muerto de esta manera, ¿no? Sí, me suena, la verdad sí me suena. Uh-huh. Pero bueno, pueden verlo en YouTube, van a encontrar, de hecho, gente enterrada viva, que hasta hacen transmisiones en vivo y todo eso. Ok, aquí muriendo. No, qué terrible. Mira, hablemos de otro caso. Uh-huh. Estábamos muy Latinoamérica, vámonos para la China. Vamos. Es la que te decía que hace rato al inicio. Dice que 2 semanas después de golpearse la cabeza tras una caída, la anciana china Li Xiufeng, de 95 años, fue hallada muerta en su casa por un vecino. Entonces, como manda la tradición, que es lo que mencionaba al inicio, Xiufeng fue colocada en un ataúd sin cerrar en su casa, donde debía descansar durante unos días antes del funeral. Ahí para despedirse de su casita. Un día antes del entierro, los vecinos van a ver el ataúd y lo encuentran vacío. ¿Qué? Cuando van a buscar a Xiufeng, a la anciana estaba en la cocina comiendo. Y les explica que se había despertado, según ella, muy normal. Después de un largo sueño, le había dado hambre y se había ido a preparar comida. Entonces se preparó su comidita, estaba ahí comiendo su sopita de murciélago, estaba comiendo ahí su comidita tranquila. Y bueno, pues por la tradición es que se salvó y no terminó enterrada viva. Wow. Pucha, con las justas, un poquito más y ya me lo contaba. Un poquito más, sí. Mira, y hay casos hay casos que no tienen final feliz. Por ejemplo, en Rusia, una ciudadana de 49 años se desmaya en su casa. Te juro que quiero leer el nombre de la ciudadana, pero está bien largo y está bien complicado. Okay. Los rusos me complican la vida. Se llama Fagiliu Mukametsyanov o algo así. Okay. Fagilu, vamos a decir. Yo por eso dije ciudadano ruso hace rato, ¿no? Porque no podía. Esta señora dice que se desmayó en su casa como después de tener un dolor muy fuerte en el pecho, podría haber sido un paro.
Los médicos del hospital dijeron a su marido que había sido un ataque masivo al corazón y que había fallecido. 2 días después se celebra el funeral, pero en medio de la ceremonia la señora se despierta. Y al darse cuenta sus familiares la llevan rapidísimo al hospital, pero porque ya había tenido este previo ataque al corazón, pasan 12 minutos en la unidad de cuidados intensivos y ahí sí muere definitivamente. Wow. Ese caso no tuvo final feliz. Puch. Y de hecho, me parece que hubo un caso aquí en Perú que fue documentado igual, en el que ellos decían que una persona se había despertado en medio de su velorio, igual, se paró y la gente que estaba en el velorio fue como que pensó que estaba siendo que estaba siendo poseído por un ente maligno y lo mataron a palazos. ¡Hala! Porque dijeron, ¡verga, demonios, popo! ¡Muere, muere! Y lo mataron. ¡Muere! O sea, hay casos que no acaban bien. De hecho. Sí, o sea, es que te imaginas en medio de un velorio normal y se para el muerto. No, hombre. Claro, aunque eso ya, digamos que al menos sobre todo en las ciudades, como los ataúdes suelen estar ya más sellados, incluso le ponen un vidrio, todo eso ya es prácticamente improbable porque ya en el peor de los casos de que se despiertan y todo el tiempo que son velados, ya se les acaba el oxígeno antes de ser enterrados incluso. Tendría que haber sido enterrado como que casi de inmediato para poder tener una posibilidad. Exacto. Por eso esto lo vemos más que nada en entierros un poco más rudimentarios, ¿no? Es verdad. Y así, deben haber muchísimos más casos. De hecho, yo recuerdo haber leído uno en el que, por ejemplo, en algunos cementerios aparecían personas con 2 fechas de muerte, porque no habían actualizado la lápida. ¿Y qué pasaba? Que de verdad, o sea, que le ponían una fecha y luego resultaba que había sido que era catalepsia y que por algún motivo, por ejemplo, había un caso en el que lo había salvado uno de los trabajadores de construcción que estaban en el cementerio haciendo remodelaciones y que cuando regresa era un cura y que cuando regresa, él estaba haciendo el trabajo de remodelación, se va porque hubo este entierro de este sacerdote y cuando él regresa a seguir haciendo sus trabajos, escucha que alguien está gritando. Entonces él rompe la lápida, porque es justo en lo que tú decías, tipo nicho. Ajá. Y ahí sí tuvo suerte el sacerdote, porque estaba el constructor ahí. Entonces fue como que escuchó como de lejos de una pared que alguien gritaba, rompe la pared y lo saca vivo. Wow. Lo saca vivo, entonces es como que una fecha de defunción y luego muchos años después, cuando sí de verdad fallece, pues le actualizaron la fecha en la lápida. O sea, imagínate. ¡Hala! Dejamos el episodio de esta semana aquí y les recordamos que en Patreon pueden tener acceso a este episodio en su versión completa, donde seguimos hablando un poco de Kill Bill, tips de qué hacer si eres enterrado vivo, entre otras recomendaciones. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.